Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hoy vamos a meternos en uno de esos temas que parecen un campo de minas. Fe y ciencia. Y la pregunta del millón. ¿Creación o evolución? ¿Adán y Eva o el Homo sapiens descendiendo de otros homínidos? Algo de esto tratamos Mario de Wonder y yo en la entrevista inversa de semanas atrás. Como algunos se quedaron un poco desangelados, he querido tratar ese tema de un modo más detallado, ¿vale? Y es que desde pequeños la cultura popular nos ha vendido la idea de que son dos equipos rivales. Piensa en la típica escena de película o serie donde el personaje religioso es retratado como alguien que niega la ciencia y que cree que los fósiles de los dinosaurios los puso el diablo para confundirnos. ¿Qué chingados estás diciendo? Es un cliché muy potente, pero ¿es real? ¿La Iglesia Católica te obliga a elegir entre tu fe y un libro de biología? Pues como que no, no tienes que elegir. Pero la respuesta larga, la que vamos a explorar hoy, es mucho más fascinante. Y a ver qué ha dicho el magisterio de la Iglesia desde los papas del siglo XX hasta el día de hoy sobre la evolución. Prepárate, porque vamos a ver que la postura de la Iglesia no solo es compatible con la ciencia, sino que nos ofrece una visión del universo mucho más grandiosa. Así es que vamos para allá. Primero, la clave de todo es no confundir el cómo con el quién y el por qué. Me explico. Antes de citar a los papas, tenemos que entender la regla de oro. Una a cada rato, se te jode el aparato. La ciencia y la fe son como dos herramientas distintas para entender la realidad. La ciencia se pregunta el cómo funcionan las leyes de la física, cómo se replican las células, cómo a través de qué mecanismos la vida se ha diversificado en millones de especies a lo largo de eones. La evolución es, hasta hoy, la mejor respuesta científica que tenemos al cómo de la diversidad de la vida. La fe, en cambio, responde al quién y al por qué. ¿Quién puso en marcha todo esto? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Tenemos un propósito? La Iglesia no le dice a los biólogos cómo hacer su trabajo. Me imagino a alguno diciendo, ¿cómo que no? Pero si cuando estaba de que... Cállate la boca. Y escucha. Cállate y escucha, ¿vale? La Iglesia no le dice a los biólogos cómo hacer su trabajo del mismo modo que un biólogo no puede meter a Dios en un tubo de ensayo. Cada cosa en su lugar. Son planos distintos del conocimiento humano, que para un creyente provienen de la misma fuente. Dios, autor tanto del libro de la naturaleza como del libro de la revelación. Esto es algo de Juan Pablo II. Y es que él decía: eres fuerte, pero Cristo lo es más. La verdad no puede contradecir a la verdad. Si algo es científicamente cierto y algo es teológicamente cierto, no pueden estar en un conflicto real. Si lo parece, es que o estamos entendiendo mal la ciencia o estamos entendiendo mal la fe. Y tan pancho se quedaba. Y aquí es donde la Iglesia nos pide no ser literalistas. El Génesis no es un manual de biología ni un documental del National Geographic. No, es una verdad teológica profunda, expresada en un lenguaje poético y simbólico, para enseñarnos verdades fundamentales. Que Dios creó todo de la nada, que lo creó bueno, por amor, y que el ser humano es el culmen de la creación. ¿A dónde vas? Síganos. No, pero el Génesis en verdad es un mito. Cállate la boca. Segundo aviso. Y si no lo entiendes, ve a ver el vídeo que he sacado hace pocos días hablando de que el Génesis no es un mito y el por qué. Así es que relaja, míralo y luego vuelve. Seguimos. ¿Pero qué han dicho los papas? Vamos aquí a la carne. Por ejemplo, Pío XII en el 1950 es el que abrió la puerta en ese tema. A mediados del siglo XX, cuando el debate estaba al rojo vivo,
el Pío XII escribió una encíclica llamada Humani Generis. Y aquí soltó la primera bomba para los que esperaban una condena total. Dijo que la Iglesia no prohíbe que se investigue y discuta la doctrina del evolucionismo, en cuanto que busca el origen del cuerpo humano a partir de la materia viva preexistente. ¿Veis la distinción clave? El cuerpo. La Iglesia dice, ok, científicos, investigad si nuestro cuerpo físico es el resultado de un largo proceso evolutivo. Es un campo de estudio legítimo. Pero eso sí, Pío XII puso una línea roja, un no negociable absoluto, el alma espiritual. La fe católica nos obliga a sostener que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Tu alma, mi alma, no es producto de la evolución, no emerge de la materia. En el momento en el que el ser humano es concebido, en ese preciso instante, en el que aparece un cuerpo humano con el potencial de ser tú, Dios crea e infunde directamente un alma espiritual e inmortal. Si queréis saber más de este tema sobre el alma y diferenciarlo del alma animal e incluso vegetal, decidlo en los comentarios, ¿vale? Pero seguimos. Así es que, según Pío XII, cuerpo por evolución es una discusión abierta. Alma por evolución, absolutamente no. Segundo, Juan Pablo II, el que fue un paso más allá. Casi 50 años después, San Juan Pablo II retomó el tema. Y si Pío XII abrió la puerta, Juan Pablo la cruzó. En un famoso discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias del año 1996, dijo que los nuevos conocimientos llevan a reconocer en la teoría de la evolución más que una hipótesis. ¡Puah! Esto es importantísimo, ¿eh? Ya no era solo una teoría interesante que se puede discutir, sino que el Papa reconocía que el peso de la evidencia científica en diversos campos la hacía un modelo explicativo muy sólido. Pero al igual que su predecesor, puso matices que son cruciales. Advirtió contra las teorías de la evolución que son puramente materialistas, es decir, aquellas que dicen que la vida es solo materia, un accidente químico sin propósito, y que el espíritu humano o la conciencia son un simple epifenómeno, una ilusión generada por nuestro cerebro. Esas teorías, dijo, son incompatibles con la fe cristiana, porque niegan la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Para Juan Pablo II, el paso de un animal a un ser humano no es una simple transición gradual, sino un salto ontológico, un salto en el ser mismo. En algún punto de la historia, Dios intervino en ese linaje de homínidos y elevó a una criatura a la dignidad de persona, infundiendo en ella un alma espiritual. Luego llegó Benedicto XVI, un teólogo brillante. Él nos ayudó a entender la creación de una forma más profunda. Dijo que la creación no es solo un evento que ocurrió al principio, como un relojero que da cuerda a un reloj y lo abandona. No, la creación es una relación continua. Dios no solo creó, sino que sostiene el universo en la existencia en cada instante. El evolucionar, decía Benedicto XVI, viene del latín evolvere, que significa ¡sexo! Desenrollar un pergamino, leer un libro. La naturaleza es como el libro escrito por Dios y la ciencia nos ayuda a leerlo, a descifrar su lógica interna, su matemática. Por tanto,
Para este papa, la evolución no es un proceso ciego y caótico que se opone a la idea de un creador. Para un católico, la evolución es el mecanismo que un creador infinitamente sabio e inteligente ha usado para desarrollar su plan a lo largo de miles de millones de años. Dios no es un mago con varita mágica, como diría más tarde el Papa Francisco, que crea las cosas de la nada de forma caprichosa, porque se aburría. Si la marihuana es mala, ¿por qué Dios la creó? Es un creador que obra a través de las leyes naturales que Él mismo estableció. Pero entonces, ¿qué debe de creer un católico? Os doy algunos puntos clave. Después de este viaje por el magisterio, vamos a resumir. ¿Qué es lo que la Iglesia nos pide creer sí o no? ¿Qué es lo que la Iglesia nos pide creer sí o sí? ¿Y en qué tenemos libertad? Por ejemplo, Dios es el creador de todo y de la nada, ex nihilo, el universo entero con sus leyes, su materia, su energía, depende de Dios para existir. La ciencia puede explicar el Big Bang, pero la fe nos dice quién apretó el botón de inicio y por qué. Segundo, el alma humana es espiritual, inmortal y creada directamente por Dios. No es un producto de la evolución biológica. Ese es el punto más importante y no negociable. Es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios y nos da una dignidad por encima de cualquier otra criatura. Tercero, la humanidad tiene un lugar especial en medio de la creación. No somos un accidente más. Como dice el Concilio Vaticano II, el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Tenemos una vocación de conocer y amar a nuestro Creador. Y cuarto, la evolución del cuerpo humano es una cuestión científica válida. Un católico puede perfectamente aceptar que el cuerpo humano es el resultado de procesos evolutivos, siempre que entienda que este proceso fue querido y guiado por la providencia de Dios para preparar el templo que albergaría luego el alma espiritual creada por Dios. En conclusión, volviendo a la pregunta inicial, ¿puede un católico creer en la evolución? La respuesta es un no. Sí rotundo, pero con los matices que hemos visto. Un católico puede y debe maravillarse ante los descubrimientos de la ciencia y disfrutar de ello, viendo en ello la huella del Creador. Lejos de ser anticiencia, la Iglesia nos invita a una fe madura, una fe que no le teme a la verdad, venga de donde venga, porque toda verdad viene del mismo Dios. Creer que Dios usó la evolución para crear no lo hace menos todopoderoso, lo hace un artista infinitamente más paciente, sutil y genial. Por tanto, no caigamos en la trampa de la falsa dicotomía. No tenemos que elegir entre un Dios que crea y un universo que evoluciona. Podemos creer en el Dios que crea un universo que evoluciona. Y esa, amigos míos, es una visión que en mi opinión inspira mucho más asombro y adoración. Por tanto, ¿qué piensas tú? ¿Te sorprendió la postura de la Iglesia? ¿La conocías? ¿Tenías una idea totalmente contraria? ¿Te ayuda este vídeo a reconciliar tu fe con lo que aprendiste en la escuela? Dime tus reflexiones en los comentarios, porque me va a interesar mucho leerlos. Eso sí, no te olvides a darle un me gusta, porque esto he intentado aportar valor y porque me estoy muriendo de calor en pleno agosto con 42 grados y yo aquí grabando vestido de negro. Sé bueno, no te va a costar más y a mí me va a hacer feliz. Suscríbete, dale like, deja un comentario y compártelo. Y nos vemos la próxima vez. Me muero de calor.